Si tienen una copia de la palabra de Dios, por favor, háblala. En el libro de Segunda de Corintios capítulo 4, regresamos a la porción que estuvimos considerando el domingo pasado. Si tiene una copia del bosquejo, que como es nuestra costumbre, le extendimos a su entrada aquí, al entrar en el santuario. Por favor, también sáquelo, porque vamos a estar escribiendo algunas cosas que de seguro tienen el potencial de edificarnos y llevarnos a la persona del Señor Jesucristo. Ahí donde usted está, por favor, incline su rostro y acompáñeme a clamar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, regresamos a tu presencia, Señor. Tu palabra dice que no tenemos porque no pedimos, y cuando lo hacemos, muchas veces lo hacemos incorrectamente. Espíritu Santo de Dios, nos arrojamos a tus pies para que nos ayudes a orar correctamente. Te imploramos, Señor, que tengas de nosotros misericordia. Te rogamos, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento. Queremos ver a Cristo, Señor. Queremos reconocer la voz tuya, la voz del Espíritu Santo, Señor. Queremos, Señor, responder a lo que vamos a escuchar de una forma que le dé gloria al Padre, la gloria que Él se merece recibir, Señor. Agradecemos que nos hayas concedido tu revelación escrita, tu palabra, que nos hayas sellado con tu Santo Espíritu, Señor. Y en esta hora te imploramos nuevamente con humildad, Padre, que lleves todo pensamiento nuestro cautivo a la persona de Cristo. Que nos hagas como Él, que nos cambies, Señor. En algunos casos que conviertas nuestro llanto en baile, Señor. En otros casos que nos traigas al arrepentimiento, a la convicción, Señor. En todos casos, Señor, que al salir de aquí tengamos una disposición más clara, más cierta, de querer imitar a Cristo y seguir sus pasos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Lo que hacemos en el día de hoy es que vamos a continuar considerando la palabra que leemos en 2 de Corintios capítulo 4, de versículos del 16 al 18. Comenzamos a hacerlos el domingo pasado. Mientras hacemos esta consideración, vamos a estar viendo la instrucción bíblica que encontramos en esta porción bíblica, la cual consiste en mantenernos firmes en nuestra fidelidad al servicio al Señor Jesucristo, sobre todo en momentos de adversidad, en momentos de tribulación, en momentos de aflicción. Sin lugar a dudas, la vida del ser humano se caracteriza por la presencia de cosas buenas y cosas que no son muy agradables, que digamos, cosas buenas que Dios provee para que el ser humano las disfrute, panoramas, sonidos, sabores, olores, sabores que satisfacen, cosas que alegran nuestra vida, como son los niños, como son la familia, como los amigos y sobre todo la iglesia del Señor Jesucristo. Al mismo tiempo, como todos sabemos y mencionamos detenidamente el domingo pasado, la vida del ser humano también se caracteriza por la presencia de problemas, aflicción, sufrimiento, pérdidas, desengaños, eventos no anticipados que resultan ser no muy agradables, que digamos. Y señalamos la vez pasada que mientras más usted y yo vivamos en este lado de la eternidad y mientras más gente usted y yo conozcamos, mayor será la posibilidad de experimentar el dolor, la adversidad, la aflicción en la vida nuestra. La palabra enseña en el libro de Job que el hombre nace para el sufrimiento. Cristo, a través de la eternidad, nos recuerda que en este mundo definitivamente vamos a tener aflicción.
Pablo también nos recuerda que todos los que quieren vivir juntamente van a experimentar, o piadosamente debía haber dicho, van a experimentar sufrimiento. Lo cierto es que usted y yo pasamos la mayor parte de nuestra vida buscando la forma mediante la cual usted y yo podemos soportar, usted y yo podemos aguantar, usted y yo podemos persistir, podemos tolerar el dolor, podemos persistir, tolerar las dificultades, las decepciones, las desilusiones, los sueños rotos, las relaciones rotas. Cada una de esas cosas, dolor, persecución, relaciones rotas, todas esas cosas usted y yo sabemos que son resultados del pecado que caracteriza a toda la humanidad. En la tarde de hoy, siguiendo lo que establecimos la vez pasada, mientras proclamamos la palabra de Dios, vamos a considerar esta prescripción bíblica que se nos ofrece para que usted y yo podamos perseverar, mantenernos firmes, no claudicar en nuestro servicio al Señor Jesucristo en medio de la aflicción. Lo que consideramos en estos tres pasajes, 2 Corintios capítulo 4, 16, 17, 18, tiene aplicación para el diario vivir. Pero no es lo que el apóstol Pablo tiene en mente. Pablo está hablando de servirle al Señor. Pablo está hablando de todo lo que experimentó, el sufrimiento, vicisitudes, persecuciones, improperios, todo lo que él experimentó en su servicio al Señor. Quiere decir que si nosotros vamos a hacer una justa aplicación del pasaje bíblico, no podemos limitarnos a las cosas que suceden en nuestra vida personal. Debemos partir de la premisa de que Pablo está hablando acerca de nuestro servicio al Señor, que debe ser, si somos de Cristo, la mayor prioridad de nuestra vida. Ahí es donde debe estar centrada nuestra vida. Todo lo demás debe girar alrededor de eso. Alguien dice amén, aleluya. Si hubo un hombre que se caracterizó por experimentar el sufrimiento, la adversidad, el dolor, relaciones rotas, sueños rotos, fue el apóstol Pablo. Al comienzo de la enseñanza la vez pasada, insistí en el hecho de que por muchos años, ante lo que estos pasajes bíblicos enseñan, ¿verdad?, no nos desalentamos, Pablo dice, independientemente de que mi cuerpo físico se va deteriorando, no nos desalentamos, ¿verdad? Y el sinnúmero de cosas que mencionamos y vamos a mencionar en la tarde de hoy. Hubo unas preguntas que estuvieron consistentemente presentes en mi mente y señalé el hecho de que esta porción bíblica, estos 3 versículos en cierta medida, han sido un misterio para mí. Hubo un momento en que yo pensaba que yo los entendía, los podía explicar. Pasados los años me di cuenta que lo que entendía previamente estaba bien lejano de lo que en realidad era. Y en la tarde de hoy, por las razones que comenté la vez pasada, mi entendimiento es mucho más claro, yo creo que más acertado que lo que previamente pude tener. Pero las preguntas estaban ahí. ¿Cómo es que yo puedo hacer eso? ¿Cómo es que yo puedo enfrentar las vicisitudes, las persecuciones, como Pablo las experimentó, y no estar desalentado? ¿Cómo puedo estar atribulado y no estar angustiado? ¿Cómo puedo estar en apuros sin apurarme? ¿Cómo puedo sentirme perseguido y no sentirme desamparado por Dios? ¿Cómo puedo ser derribado muchas veces y no ser destruido? Que es lo que Pablo dice. ¿Cómo puedo tener preocupaciones sin perder la calma? ¿Cómo puedo enfrentar la adversidad sin abandonar mi servicio al Señor? Son preguntas que Pablo contesta. Pablo dice que él puede hacer todas esas cosas. Y yo al leer eso dice, pero ¿cómo puedo hacer eso? ¿Cómo se puede hacer eso? La Escritura nos recuerda, entre otras cosas, que el cristiano cuenta con los recursos necesarios para salir victorioso, no importa la circunstancia que sea, no importa la intensidad del dolor, no importa la aflicción, la persecución, la desilusión. Y con respeto, como hice la vez previa, sin ánimo de presentarme como alguien que tiene más entendimiento que usted o cualquier otra persona, pero con respeto y con gran convicción,
Someto a su consideración el hecho de que los recursos necesarios para poder mantenernos firmes, para poder perseverar en nuestro servicio al Señor Jesucristo en medio de cualquier tipo de aflicción, están presentes en estos 3 versículos bíblicos que vamos a considerar, 2 Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Y como hicimos la vez pasada, vamos a continuar leyendo y releyendo esta porción bíblica que es esencialmente muy práctica, tiene mucha relevancia para nosotros, para el cristiano a través de la historia y para nosotros en el día de hoy. Pablo dice, por tanto, a la luz de todo lo que ha dicho previamente, que ha enfrentado vicisitudes, que ha sido derribado pero no destruido, que ha tenido preocupaciones pero que no está apurado y todo el sinnúmero de cosas que mencionamos. Pablo dice, por lo tanto no desmayamos, contrario a eso, antes 3 cosas. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. No desmayamos porque nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior no obstante se renueva de día a día. No desmayamos por eso. No desmayamos porque esta leve tribulación momentánea tiene la capacidad de producir algo bueno en mí y es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No desmayamos. Y no desmayamos porque por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo dentro de mí, Pablo estaría diciendo, yo me determiné a hacer algo, a vivir de la siguiente forma. No desmayamos. No mirando nosotros las cosas que se ven, tomó una decisión consciente. Yo no continuaré enfocándome en las cosas que yo puedo ver, porque las cosas que yo puedo ver son temporeras. Pero me enfoco en las cosas que no se ven. Me parece a mí que el énfasis de esta porción bíblica en el día de hoy es mucho más claro para mí que lo que fue en el pasado. El énfasis está en la gran necesidad que usted y yo tenemos de no desmayar en nuestro caminar con el Señor, de no desmayar en nuestro servicio para con nuestro Señor Jesucristo, al que Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Esta porción bíblica pues me ha desafiado, pero al mismo tiempo en infinidad de ocasiones Dios la ha utilizado. Y sobre todo recientemente, no creo que haya un día en que Dios no haya utilizado esta porción en los últimos 2 meses para levantarme. Porque como dicen en mi país, la calle está dura y la piña está agria. En más de una ocasión Dios ha utilizado esta palabra de 2 Corintios capítulo 4, 16 al 18 para hacer cosas, ¿verdad?, que yo necesitaba. Ha sido lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Dios ha utilizado la palabra para consolarme porque he necesitado consuelo. Dios ha utilizado esta palabra para alumbrarme en mi hora de oscuridad, porque hay momentos en la vida de cada uno de nosotros donde la luz se apaga y no se ve ni siquiera lo que tienes ahí inmediatamente de tu persona. Dios ha utilizado la palabra para darme dirección, para darme esperanza en medio de las peores pruebas que he pasado. Es interesante, yo no sé si a usted le pasa, ¿verdad? Pero que en la medida que pasan los años hay pruebas y cada prueba se convierte en más difícil que la anterior. Esto es lo peor que me ha pasado en mi vida. Yo nunca he pasado una cosa como esta. ¿Y cuál es la palabra? Es la palabra que encontramos en 2 Corintios capítulo 4, versículos del 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, no desmayamos porque nuestro cuerpo exterior se va, ¿qué? Y el interior, no obstante, ¿qué sucede con él?
No importa la adversidad, no importa la aflicción, no importa lo duro que se ponga la cosa, no importa lo duro que está la calle, no importa lo agrio que esté la piña, no desmayamos, persistimos. We will endure. Nos desmayamos porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y no desmayamos porque nos determinamos. Se da cuenta que estoy repitiendo lo mismo y le dije que lo iba a continuar haciendo, porque aquí es donde está la solución. Para poder continuar, para no claudicar, para no desalentarnos, para no abandonar nuestro servicio al Señor. Y todo lo que hay en nuestra vida que vale la pena se desprende de nuestro servicio al Señor. Si no hay un servicio al Señor genuino y verdadero, no necesario, no exclusivamente dentro de las cuatro paredes de una iglesia o las facilidades de una iglesia, pero un servicio al Señor en todo momento, en mi trabajo, en mi casa, en el vecindario, donde sea, sirviendo al Señor. Si eso no está presente, todo lo demás tarde o temprano se desmorona, se cae, carece de significado y de valor. No mirando entonces nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Podemos inferir de lo que hemos visto hasta ahora que no desmayar en nuestro servicio al Señor Jesucristo en medio del dolor, en medio del quebranto, es resultado de haber desarrollado 3 hábitos. Mencionamos la vez pasada y volvimos a mencionar nuevamente. Hábitos que se fundamentan en una fe bíblica saludable, porque es posible tener fe y aún fe bíblica, pero que la misma no esté en buenas condiciones. Me parece a mí que en estos 3 pasajes Pablo identifica estos 3 hábitos. Miren las notas suyas, por favor, el primer blanco que tiene. Vamos a ir bien rápido porque esto lo cubrimos la vez pasada, simplemente para los que no estaban, llenen esos blancos. Para mantenerme firme por medio de una esperanza victoriosa en tiempos de adversidad y aflicción. Escriba esto, por favor. Para poder mantenerme firme, preciso poner lo espiritual, las 3 cosas, poner lo espiritual por encima de lo físico. Y poner lo futuro por encima de lo presente. Y eso son cosas que solo podemos hacer al mantenernos enfocados en lo que no se ve y no en lo que se ve. Así que el punto de partida, como dijimos la vez pasada, en vez de comenzar a considerar el versículo 16, comenzamos con el versículo 18, porque el versículo 18 enfatiza y nos dice claramente la necesidad que tenemos de enfocarnos en las cosas que no se ven, en vez de hacerlo en las cosas que se ven. Vimos entonces el punto número 1 de sus notas, que precisamos mantenernos enfocados en lo eterno, en lo que no se ve y no en lo que no se ve. Vimos una buena ilustración de esto en el incidente del apóstol Pedro, una ilustración de lo que Pablo está diciendo en el evento del apóstol Pedro. La experiencia que Pedro tiene, que se narra en Mateo capítulo 14, donde Cristo llega caminando en medio de una tormenta, Cristo camina sobre las aguas, los discípulos están en la barca, en el bote, en el barco, en medio de una tormenta horrible. Vimos el incidente que la mayor parte de ustedes conocen a saciedad, se asustan cuando Cristo viene, Pedro siendo Pedro, se toma la iniciativa, el Señor, si eres tú, manda que yo vaya, soy yo, ven, y Pedro empieza a caminar sobre las aguas. Y vimos nuevamente el domingo pasado que mientras Pedro mantuvo su mirada enfocada en Cristo, las cosas marcharon bien. La Escritura también nos dice que cuando Pedro se enfocó en la fortaleza o en lo agresivo del viento y las olas, tuvo miedo y como resultado de eso comenzó a hundirse y comenzó a gritar: Señor, sálvame. Y nos dice la Escritura que el Señor hizo precisamente eso, lo salvó. Luego lo reprende amorosamente: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Concluimos entonces que la experiencia de Pedro ilustra claramente lo importante o la importancia de mantenernos diligentemente enfocados en lo correcto. Mientras Pedro estuvo enfocado en lo correcto, que es Cristo, pudo caminar. Amén. Cuando sacó los ojos de lo correcto y lo puso en lo que se ve, ¿cierto? Que se comenzó a hundirnos. Que es lo que Pablo nos está diciendo. No te enfoques en lo que se ve, enfócate en las cosas que no se ven. ¿Right? No es que usted y yo ignoremos lo que se ve. Eso lo dijimos a la saciedad montones de veces y repitamos, vamos a repetir, yo creo que solamente en este momento. No es que dejemos que ignoremos, ¿verdad? No es que metamos la cabeza dentro de un hoyo e ignoremos la realidad dolorosa, incómoda que tenemos a nuestro alrededor. El punto es, y esto me lo recordó el Espíritu Santo 45 veces en los 5 minutos que utilicé para bañarme en el día de hoy. 5 minutos para bañarme, 45 minutos el Espíritu Santo recordándome lo mismo. ¿Qué? Que no se trata de ignorar las circunstancias adversas, complicadas que hay a nuestro alrededor. El issue es que eso no puede ser nuestro enfoque. El enfoque precisa ser lo que no se ve. Enfoque. Mantente enfocado. Y el Espíritu Santo en 5 minutos, todo ese montón de veces recordándome lo mismo, con la esperanza de que el estar enfocado en lo que no se ve se convierta en un hábito. Me enfoco constantemente en lo que no se ve. Y le clamo a Dios para que me dé inteligencia de lo alto, para considerar la circunstancia que veo, el problema, la dificultad, la adversidad, el oleaje que hay a mi alrededor, que todos tenemos, verlo de una forma inteligente desde el contexto bíblico y verlo de una forma realista. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vimos la vez pasada. Vimos entonces que Pablo nos recuerda que precisamos enfocarnos, es en la segunda parte de su bosquejo, por favor, en cosas eternas que no podemos ver. Son 3. 1, preciso enfocarme en el Señor Jesucristo. Escríbalo si no lo escribió la vez pasada. Pedro dice, vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veis, os alegráis de gozo inefable y glorioso. Así que usted y yo podemos hacer lo mismo en el día de hoy, aunque no lo hemos visto. Segundo, precisamos enfocarnos en las riquezas de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Hablamos sobre el particular detenidamente. Y tercero, precisamos enfocarnos en nuestra futura glorificación en Cristo el Señor. Poder hacer eso, mantenernos enfocados en lo que no se ve, disciplinarnos para rehusar enfocarnos en el oleaje que hay a nuestro alrededor, que es ahí es donde usted y yo somos buenos, enfocándonos en el oleaje, en lo que se ve, ¿verdad? Poder disciplinarnos para hacer estas cosas no es nada fácil, ¿verdad? Y requiere mucho trabajo de parte nuestra, en particular, trabajo con mi mente, mis preferencias y mi voluntad. Para los que son parte de esta iglesia, el trabajo que Dios nos llamó a hacer el miércoles en la noche, donde estamos hablando de los desperdicios de nuestros pensamientos, pues de esto se trata. ¿Cómo podemos nosotros disciplinarnos, reconocer cuál es esa dinámica, cómo se desenvuelve, qué es lo que está pasando conmigo? Llevo años permitiendo que esos pensamientos que se han colado en mi mente, que yo los he recibido, que yo los he hospedado, que yo los estoy alimentando, que yo me paso conversando con ellos y eso controle nuestra vida. La dinámica de los miércoles en la noche es cómo podemos identificar estas cosas y ponerle un paro a decir, ya se acabó. Responder a la exhortación de Jeremías 14, donde dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo que todos estos pensamientos dominen tu vida? Determinen qué es lo que vas a hacer o no vas a hacer.
Vimos entonces que precisamos apropiarnos de la gracia que Dios nos ha prometido. Tu gracia es suficiente. Y esa promesa de gracia es para los que reconocen su impotencia. Yo no puedo hacer esto por mi propia cuenta. Yo no puedo mantenerme enfocado en lo que se ve por mi propia cuenta. ¿Cuántos tienen ese problema? Claro. Entonces hay promesa de gracia de Dios para el humilde que reconoce su impotencia, ¿verdad? Y usted y yo, pues entonces tenemos que desarrollar el hábito que Dios quiere que desarrollemos de apropiarnos de la gracia de Dios al reconocer nuestra impotencia, ¿verdad? Yo no puedo. Dios resiste al soberbio, al que dice yo puedo, y yo no necesito nada de nadie. Yo cuando yo quiera, yo lo hago. Dios resiste a esa persona, pero Dios da gracia al humilde, el que reconoce, no puedo. Sé que tu palabra es clara, la entiendo. ¿Right? Así que el versículo 18, que fue el que consideramos la vez pasada, nos dice de esta forma: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Ahora, ¿qué es temporal? Todo lo que esté asociado con el tiempo es temporal. Todo lo que tiene principio y fin es temporal. Todo lo que perece es temporal. Así que ahí tiene usted tres opciones y usted le pone ahí, llene los blancos. Todo lo que es asociado con el tiempo. Relaciones, tiempo. Todo lo que tiene principio y fin. Eso es temporal. No nos enfocamos en las cosas que tienen principio y fin. No es que las ignoramos, están ahí y tenemos que estar conscientes de ello, pero no puede ser nuestro enfoque. Todo lo que perece, ahí pues más claro lo canta un gallo. Todo lo que perece. Are you ready? Mis hijos perecen. Mis padres perecen. Mi esposa perece. Mi esposo perece. Mis nietos perecen. Cada una de esas cosas, usted y yo hemos sido instruidos a enfocarnos en ellas. Y yo añadiría respetuosamente y con la compasión que Dios puede generar dentro de mí, que por eso es que las cosas están como están. Porque esas cosas que perecen ha sido su enfoque y no debe ser su enfoque. Su enfoque debe ser las cosas que no se ven. Right? En lo eterno. Ahora, ¿qué es lo eterno? Veo caras largas, pero bien largas. Don't like it. ¿Qué es lo eterno? Dios es lo eterno. Amén. Cristo es eterno. Amén. El Espíritu Santo es eterno. Amén. La palabra de Dios es eterno. Amén. El alma del hombre es eterna. Amén. Cuando leemos el Nuevo Testamento, en los escritos que Dios inspira a través de su siervo Pablo, vemos que la inquietud, la preocupación de Pablo estaba en lo eterno, no en lo temporal. Así que entremos entonces al segundo punto del bosquejo que no cubrimos la vez pasada. El segundo punto. El primer punto nuevamente era que preciso mantenerme enfocado en lo eterno, preciso enfocarme en lo que no se ve y no en lo que se ve. El segundo punto es preciso recordar, escriba esto por favor, que la aflicción del presente tiene un propósito eterno. Recordar, la aflicción del presente tiene un propósito eterno y por lo tanto, si la aflicción del presente tiene un propósito eterno, por lo tanto, preciso enfocarme en el futuro y no en el presente. No es muy complicado que digamos. En este versículo 17,
que dice, pero esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En este versículo 17 leemos algo que usted y yo nunca podremos entender a menos que Dios en su misericordia nos lo revele. Usted y yo por nuestra propia cuenta no vamos a poder entender lo que está diciendo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esta leve tribulación, eso es como un oxímoron, ¿verdad? Subir para arriba, right? O algo así, ¿no? Sí. Yo no conozco. ¿Cuántos de ustedes han conocido una tribulación que sea leve? Eso como que eso se contradice. No hay tribulaciones que son leves. Si es leve, no es tribulación. Y si es tribulación, no es leve. Think about it, right? Yo no puedo entender eso a su cabalidad, a menos que Dios me ayude y me ilumine. Imagínese que usted esté tratando de ayudar a alguien que está pasando por una gran tribulación y tú le dices, tranquilo, que eso es leve. No le parece a usted eso como una expresión de insensibilidad. Y sobre todo, si usted se lo dice a la persona cuando está pasando por el momento de la crisis, de la aflicción, de la tribulación, tranquilo, que eso es leve, eso no es nada. Como ya he tratado de señalar, sin ánimo de ser gracioso, es que la aflicción, la tribulación, en ningún momento se percibe como algo liviano, todo lo contrario. La tribulación, la aflicción siempre se percibe como algo completamente fastidioso, como algo insoportable, como una pesada carga. Lo que me parece a mí, por lo menos, altamente significativo, el hecho de que el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, allí es donde está el significado, insiste, porque Pablo está mirando las cosas que se ven o las que no se ven. Las que no se ven. Quiere decir que Pablo está mirando desde una perspectiva eterna. No lo pasajero, no lo temporal, lo eterno. Right? So, es significativo el hecho de que Pablo, bajo esta inspiración del Espíritu Santo, insista en que desde una perspectiva eterna, la tribulación que él enfrenta, que tenemos todos esos capítulos de 2 de Corintios, de Filipenses, y de Efesios y Tesalonicenses, donde se describe la intensidad de la aflicción, de la tribulación de Pablo, que Pablo insiste entonces, desde esta perspectiva eterna, en que la tribulación que él y los demás enfrentan era algo leve, algo liviano, algo ligero, algo insignificante. Me parece que la lógica de Pablo nos obliga a nosotros a considerar, ¿verdad?, lo glorioso de nuestra realidad, de la figura que nosotros tenemos, o la realidad futura que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, ante el hecho de que las pruebas, tribulaciones tan severas y pesadas que Pablo enfrentó, dice él que al ser consideradas, comparadas con la gloria eterna venidera, resultan ser algo leve, algo liviano, algo insignificante. Quiere decir que lo que nos espera es glorioso. Y él, consciente de eso, dice, I'm not going to waste my time enfocándome en esto. Yo no me voy a hacer como si no existiera, porque están ahí. El dolor es dolor. La traición es traición. ¿Verdad? Pero Pablo dice, no, yo me voy a enfocar en las cosas que son de carácter eternas. Right?
Con esa lógica en mente, entonces encontramos a Pablo escribiendo en Romanos capítulo 8, versículos 17 y 18, pero sobre todo el 18 que dice, tengo por cierto, quiere decir, estoy totalmente seguro, no hay duda de ninguna clase, de que las aflicciones del tiempo presente, ahora, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, que es precisamente lo que estamos hablando. En Arroyo Habichuela, Pablo lo que está diciendo es que las aflicciones del presente, preste atención que es importante, lo están beneficiando a él eternamente. Pablo está diciendo que a la luz de la realidad futura, el dolor presente, por más intenso que sea, es poco. No es gran cosa. Pablo puede hacer eso, familia, preste atención. Luego de haber tomado una decisión, esa decisión, el domingo pasado invertimos todo nuestro tiempo identificando, clarificando, explicando esa decisión. La decisión de no enfocarme en las cosas que se ven. La decisión de enfocarme en las cosas que no se ven. Así que, habiendo Pablo tomado la decisión de enfocarse en lo que no se ve en vez de estar enfocado en lo que se ve, ahora puede hacer lo que el versículo 17 nos dice, que es viendo su realidad eterna desde una perspectiva, realidad presente, debía haber dicho, desde una perspectiva eterna. ¿Cuántos saben lo que es una balanza? Levante la mano si sabe lo que es una balanza, ¿verdad? Dos platillos ahí, ¿verdad? Y una cuestión en el medio, y pone un peso acá y otro peso allá. En cierta forma, Pablo utiliza su perspectiva eterna. Está mirando las cosas que no se ven. Esa es la perspectiva eterna. Al hacerlo, Pablo en un lado de la balanza coloca toda la tribulación, todo el dolor, toda la persecución, toda su aflicción. Y al otro lado de la balanza coloca, como ya mencionamos la vez pasada, su gloria eterna, su herencia futura. Y sin lugar a dudas, él llega a la conclusión que su gloria eterna, su herencia futura, resultan muchísimo más pesadas que la realidad presente del momento, por más ardua que sea esta aflicción. Por eso es que llega a la conclusión y dice, y nos habla de un eterno peso de gloria que va más allá de cualquier comparación. Por otro lado, Pablo habla de esta tribulación, de esta aflicción que experimenta con tanta intensidad luego de su conversión. ¿Te acuerdas del incidente en camino a Damasco? ¿Right? Donde el Señor habla con aquel siervo y le dice, ve donde Pablo que está ahí ciego y está orando, y ve y habla con él porque tienes que hablarle, porque tenemos que comunicarle lo mucho que él va a tener que sufrir por causa de Cristo. Eso es bien parafraseado, ¿no? Pablo habla de esta tribulación y esta aflicción que no fue una cosa, fue un día, no fue una semana, ¿verdad? No fue una vez, es constante, es 24/7. Por eso nos referimos a la aflicción de Pablo, a la tribulación de Pablo, como que estaba en esteroides, ¿right? Porque es una cosa exagerada en todo momento. Sin embargo, se refiere a esto como algo momentáneo. Y como señalé hace un momento, la aflicción, la tribulación, muy pocas veces se puede ver como algo leve. Y de la misma forma, cuando llega a nuestras vidas, si es aflicción, si es tribulación, poco probable que podamos percibir la tribulación como algo momentáneo. Si es tribulación, no es momentáneo. Y si es momentáneo, no es tribulación. Sin embargo, Pablo utiliza las palabras leve y momentáneo para describir esto, ¿verdad? Por eso dije que usted y yo no podemos entender nada de esto a menos que Dios nos ilumine.
Y muchísimo menos cuando estamos en medio de ella, ¿verdad? No es de mucha ayuda el que alguien venga y me diga, tranquilo, porque eso pasa, eso es momentáneo. ¿What? Parece interminable, perpetuo, perdurable. Sin embargo, para el cristiano genuino que toma la decisión que Pablo tomó en el versículo 18 de enfocarse en lo que no se ve en vez de estar enfocándose en las cosas que se ven, este cristiano genuino tiene una perspectiva de la gloria celestial a la cual estamos destinados en Cristo Jesús. Para esa persona, la aflicción, la persecución, resultan ser cosas momentáneas. Déjeme ver si me puedo explicar un poquito. La palabra de Dios enseña que si alguno de nosotros llegásemos a vivir 100 años, y si cada minuto de esa larga vida estuviese lleno de aflicción, de adversidad, sufrimiento, persecución, fuera una cosa interminable, que si alguno de nosotros que ha experimentado eso por 100 años, 24/7 en todo momento, alguno de nosotros ha puesto su fe en Cristo y está clara de un destino a la gloria eterna, para esa persona que ha vivido 100 años y que todos los 10 años, cada 100 años, cada minuto ha sido aflicción, tribulación, entonces, para esa persona, esa vida extensa, llena de pruebas, llena de aflicción y sufrimiento, al ser comparada con la gloria eterna, su larga vida de sufrimiento y dolor y complicaciones y todas las cosas que ya señalamos, resulta ser algo momentáneo. Pedro, hablándole a cristianos constantemente perseguidos, escribe en 1 de Pedro 5:10, pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido por un poco de tiempo momentáneo, Él mismo os perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. En otras palabras, que nuestra aflicción, que nuestra tribulación es real. Es lo que Pedro está diciendo, al igual que Pablo. Es real, pero va a ser por un poco de tiempo. ¿Comparada con qué? Con la eternidad, con lo eterno. Que ahí es, si tú estás enfocado en lo que no se ve, pues te das cuenta que aquí lo que estamos es abrirse a los ojos. It's a matter of perspective. Y cuando, dice Pedro, cuando haya cesado, nos va a conducir a la gloria eterna. Versículo 17 nuevamente. This is what it says. Perdónenme. Pero esta leve tribulación momentánea produce en vosotros un cada vez más extenso, excelente y eterno peso de gloria. Hay varios paralelos presentes, 3 por lo menos en esta porción bíblica. Versículo 17 nos presenta lo siguiente. Dice, lo que es liviano en el presente, ¿qué es la qué? ¿Qué es lo que es liviano en el presente? La tribulación y la aflicción. Eso es lo que es liviano en el presente, ¿verdad? ¿Okay? Por la mano soberana de Dios está produciendo algo pesado. Liviano, pesado. Lo que es momentáneo en el presente está produciendo algo eterno. Momentáneo, eterno. Y lo que ahora es considerado como una aflicción está produciendo una gloria que no puede ser comparada por nada.
Por lo tanto, es mi responsabilidad amorosamente, pero con firmeza y con el amor de Cristo, sugerirle a usted, en el temor de Dios, que necesitamos echar a un lado la idea, escucha que es importantísimo, la idea que propone que nuestro sufrimiento en nuestro servicio al Señor Jesucristo, nuestro servicio fiel al Señor Jesucristo, carece de sentido, con tanto problema, con tanta complicación, con tanta tribulación. ¿Cómo me vas a pedir que yo le sirva al Señor? Y acuérdese que cuando hablamos de servir al Señor, no nos circunscribimos a lo que hacemos aquí en la iglesia, a los ministerios. Es en todo momento, en todas circunstancias. Cuando usted decide responder de una forma que glorifica a Dios, usted está sirviendo al Señor. Cuando usted decide poner las necesidades de otros por encima de las suyas, usted está sirviendo al Señor. Así que usted y yo tenemos que echar a un lado, decirle que no a la idea de que nuestro servicio fiel al Señor, devolver bien por mal, carece de sentido. Mi abuelita decía que el cuento de los bobos se acabó. ¿Me la hiciste? Me la paga, dice la gente, ¿verdad? Servirle fiel al Señor, respondiendo como Dios dice, no seas vencido por el mal, vence el mal por el bien. La lógica humana carece de sentido. Y yo respetuosamente le sugiero que si usted piensa, eche eso al lado, esa no es una forma. No, tiene sentido. Es lo que se debe hacer. Porque para el creyente genuino no existe tal cosa como sufrimiento que carece de sentido. ¿Por qué razón? Porque en la soberanía de Dios, la leve aflicción momentánea está produciendo en el creyente una gloria eterna mucho mayor, mucho más maravillosa y mucho más abundante. Así que tiene sentido. Alabado sea el nombre de Cristo. Al mismo tiempo, es imperativo que cada uno de nosotros tengamos presente 24/7 que aun cuando la aflicción, la persecución, el dolor es desagradable, siempre produce algo bueno. ¿Y siempre es qué? Y lo bueno que siempre produce es que siempre nos empuja hacia Dios. Si usted es creyente, si usted es de Cristo, si lo empuja a otra dirección, pues usted precisa reconsiderar su reclamo de que le pertenece al Señor. Escriba esto en sus notas, por favor. En la Biblia el sufrimiento y la gloria están entrelazados. Usualmente la prominencia está reservada para aquellos que sufren más. Este no es el mensaje que usted va a escuchar en el TVN o en el enlace. En esta vida la realidad del dolor, la persecución, el sufrimiento, la aflicción, es algo innegable, es algo que usted y yo no podemos negar. Pero lo que al leer estos versículos podemos concluir es que aunque la aflicción es real, para el cristiano verdadero no es importante. Es real, pero no es importante. Es una molestia, es un fastidio, es una contrariedad, pero es trivial. Es menor, es insignificante. Por un lado vemos lo leve y momentáneo de la aflicción. Preste atención. Por otro lado vemos que la aflicción es mucho más que eso, porque esa aflicción está produciendo
gloria eterna, maravillosa y contundente. Es real, pero no es tan importante como pensamos nosotros que es. Considere esto con seriedad en este momento. Acabamos de escribir algo, y es que en la Biblia el sufrimiento y la gloria están entrelazados. Usted quiere glorificar a Dios, si quiere hacerlo, recuerde que hay sufrimiento envuelto. Usted quiere experimentar la gloria de Dios en su máxima expresión cuando esté delante de la presencia del Señor, pues acuérdese que si eso es así, pues hay sufrimiento envuelto. Y que la Biblia sugiere que la prominencia, ¿verdad?, está reservada para aquellos que sufren más. No es sufrir más porque soy un sinvergüenza, porque soy un imprudente, right? No es sufrir más porque me dio diabetes, no es sufrir más porque me dio cáncer. Esas dos cosas se podrían incluir, o de las cuatro cosas que se podrían incluir, ¿verdad?, si nosotros al pasar por eso respondemos con agradecimiento a Dios. Pero por sufrir tal enfermedad, o que se me rompió una pierna, o porque mis hijos eran esto o aquello otro, eso no cuenta. Cuenta si cuando pasamos por eso, usted y yo respondemos con agradecimiento a Dios y respondemos de una forma que honra a Dios. Me parece a mí que la mayor experiencia de sufrimiento que se haya experimentado en la historia de la humanidad, desde Adán y Eva para acá, la mayor expresión o experiencia de sufrimiento acontece en la cruz del Calvario. Si tiene alguna que esté por encima de esa, me lo deja saber al salir. Yo someto a su consideración que la mayor gloria que se haya otorgado en la historia de la humanidad fue en respuesta al sufrimiento de la cruz del Calvario. A mayor sufrimiento, mayor gloria. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Más aún, hablando de Cristo, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Sufrimiento, pero muerte de cruz. Con todas las connotaciones que eso puede traer consigo. Y por eso Dios, versículo 8 y 9, y por eso Dios, versículo 9, también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que está por encima de todo nombre. Así que la mayor gloria fue reservada para aquel que sufrió más. En el contenido bíblico, ¿cuántos de ustedes han sufrido en la vida? Yo les suplico, por favor, que no trate esto como algo liviano, por favor. Que le conceda la seriedad que tiene. En el contenido bíblico, en lo que cuando usted estudia la Biblia, usted puede observar que hay una armonía, hay una compatibilidad entre sufrimiento y gloria. Donde está una, está la otra. Sufrimiento y prominencia. Sufrimiento y exaltación. Allá en Mateo, capítulo 20, versículos del 20 al 23,
encontramos a Juan, encontramos a Santiago, encontramos a su mamá. Los tres, liderados probablemente por la mamá, aunque no estamos muy seguros, se acercan al Señor Jesucristo y someten a su consideración unas preguntas o unas peticiones. Me parece que la porción bíblica está en sus notas o está en la pantalla. ¿Está en la pantalla? All right, ok. Esto es lo que dice. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Se le acercó a Cristo. Postrándose, muy buena iniciativa, ante él y pidiéndole algo. Y Cristo le dice, ¿qué quieres? Y ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten el uno a tu lado, a la derecha, y el otro a la izquierda, en los lugares de mayor prominencia. En otras palabras, la mamá de estos dos individuos, que eventualmente se convirtieron en siervos 24/7 del Señor Jesucristo y experimentaron lo que Cristo dijo que tenían que experimentar, le está diciendo a Cristo, ¿podrías ponerlos en las posiciones más elevadas, por favor, e importantes en tu reino? Porque tú tienes el poder para hacerlo, la autoridad. ¿Podrías darle el mayor honor? ¿Podrías concederle la mayor gloria? ¿Podrías ubicarlo en la posición más prominente? La respuesta de Cristo la vemos en el versículo 22. Entonces Jesús respondiendo le dijo, no sabéis lo que pedís. Pero mire lo que dice inmediatamente. Y vea la conexión entre sufrimiento y prominencia. Piense en eso cuando usted tiene que sufrir por causa del Señor Jesucristo. No va a verlo, esto no lo va a ver de ninguna forma. Mientras te mantengas mirando, enfocado en lo que se ve, no te vistas que no va. La decisión tiene que tomarse de que yo voy a vivir enfocado en lo que no se ve y me voy a mantener enfocado en lo que se ve hasta que se conviertan en un hábito para mí. Cristo le responde. La forma de pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con él? No estaba hablando del bautismo de Juan el Bautista, estaba hablando de otro bautismo. Sumergirme en algo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado. Entonces ellos le dijeron, yes we do, podemos. That's funny. Eso suena como nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿de qué vaso Cristo está hablando? ¿De qué bautismo Cristo está hablando? El Señor está hablando de la copa de la ira de Dios sobre el pecado y de la agonía que le esperaba en la cruz. Es la copa a la cual Cristo hace referencia en Getsemaní. Si te parece, Padre, de mí, que pase esta copa de mí. Pero en última instancia, que no se haga mi voluntad, que se haga la voluntad tuya. Así que Cristo le está diciendo a la señora, ¿usted quiere que ellos se sienten en el lugar más prominente? ¿Pueden acaso ellos sufrir el peor de los sufrimientos? La lógica que estamos considerando en este momento. ¿Okay? El principio nuevamente es que mientras más grande sea el sufrimiento, mayor será la gloria eterna. Sabemos que estos discípulos eventualmente compartieron la copa de Cristo, porque dieron su vida, fueron martirizados la mayor parte de ellos por la causa del Señor Jesucristo. No porque eran imprudentes, ¿me entendió? Sino porque insistían en poner a Cristo por encima, insistían en vivir enfocados en lo eterno, en las cosas que no se ven. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que podemos concluir en este momento que en la perspectiva de Pablo, la prominencia es para los que más sufren, porque en la Biblia hay una correlación entre sufrimiento en esta vida y gloria eterna en la próxima.
Yo tengo la 1 de la tarde. ¿Estás correcto? Las 2. Están despiertos. Están despiertos, está bueno. Son las 2. Una de dos cosas, ustedes están despiertos o yo cada día que pasa veo menos. Las ventanas de mis ojos están nubladas. Right? Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13, dice lo siguiente. Okay. Amados, no os sorprendáis, eso es para nosotros, del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciera. Oh, pero why is happening to me? Todo lo contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Es sufrir por causa de Cristo. El Espíritu Santo nos dirigió a utilizar como pasaje bíblico fundamental sobre el cual se ha edificado nuestra humilde iglesia local. Primera de Pedro 2:21, y porque para esto fuiste llamado, porque Jesucristo sufrió por vosotros para dar un ejemplo, para que sigamos sus pasos. Amén. Y siempre pensamos en sus pasos, pues el ministerio de Jesucristo y el evangelizar y toda esa cuestión, pero en el contexto original del pasaje lo que hay es sufrimiento. Cristo sufrió por nosotros, para dejarnos ejemplos, para que sigamos sus pasos, ¿verdad? Lo imitemos, Él es nuestro modelo. Ahora, una clarificación aquí, porque yo sé que aquí tenemos personas que tienen distintos trasfondos teológicos, vienen de distintas iglesias, distintas congregaciones, congresos y todo ese sinnúmero de cosas, ¿verdad? Y algunas palabras pues tienen distintos significados para muchos de ustedes. ¿Qué es lo que la gloria eterna significa en este contexto? Gloria eterna. Obviamente no es aquí, es en el otro lado de la eternidad. ¿Pero qué es? Mientras más sufro, mayor va a ser mi experiencia de la gloria eterna. Para algunas personas piensan que eso es que la mansión de ellos va a ser más grande que la de otras personas. Porque Cristo fue a preparar mansiones para nosotros. Así que la mía, mientras más yo sufra, va a ser más grande, con más comodidades. Para otros es que hollow, ¿cómo se dice hollow? Aureola. Esa, ahí, tú sabes. Pues la mía va a ser más grande que la de otra gente. Muchos piensan en el resplandor del rostro de Moisés, mi rostro va a ser más resplandeciente, la gloria eterna. Mientras más yo sufra, más va a brillar mi rostro. Yeah, it might sound funny, but there's people who have those kinds of ideas. ¿Qué es lo que quiere decir? Lo que quiere decir es que tendremos la mayor capacidad que usted y yo podamos tener cuando hablamos de la gloria eterna. Vamos a tener la mayor capacidad que usted y yo podamos tener en la perfección que la glorificación nos va a conceder para poder adorar a Dios, para poder alabar a Dios, para poder servir a Dios y glorificar a Dios. A eso se refiere la gloria eterna. No tiene que ver nada con nosotros. Vamos a poder realizar esas cosas en formas que están por encima de nuestra imaginación. La palabra enseña que todo el sufrimiento que en esta vida usted y yo experimentamos por causa de Cristo, y lo hacemos otra vez con un espíritu de gratitud que desea saltarle a Cristo por medio en Él mismo, ¿verdad? Estamos sufriendo por causa de Cristo, son una cosa, pero si es por otras causas, sea enfermedad, sea lo que sea, pero lo estamos haciendo con una actitud de gratitud, con el deseo de exaltar a Cristo por medio de mi actitud al enfrentar tal o cual sufrimiento. Eso va a resultar en una recompensa eterna que será sustancialmente mayor, de mayor peso,
que cualquier tribulación presente, leve, momentánea, que usted y yo estemos experimentando, y ante esa realidad, para que ustedes no desalentemos, que es el énfasis de Pablo, ¿verdad? Sobre todo en nuestro servicio al Señor, debemos mantener esa verdad en nuestra perspectiva, presente en todo momento. ¿Okay? No importa la intensidad del sufrimiento, no importa lo que sea, si tengo una actitud de gratitud, si lo que anhelo nuevamente es exaltar a Cristo en medio de tal o cual persecución o tal o cual aflicción, pues voy a experimentar lo que ya hemos dicho. Y necesitamos mantener nuestra perspectiva donde debe estar. ¿Dónde debe estar? Dejemos que Pablo en Colosenses capítulo 3 nos lo responda. Colosenses 3:2 dice, poner la mira, que es la mirada, el enfoque en las cosas de ¿adónde? De arriba, ¿right? No en las de la tierra. En las cosas de arriba es lo que no se ve. Pon tu mira ahí, pon tu enfoque en eso, ¿verdad? Okay. Ahora, ¿por qué debemos hacer eso? Pablo lo contesta ahora en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Escucha ahora, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. No en este lado, sino en el otro lado de la eternidad. Okay. Así que podemos concluir entonces que Pablo pudo perseverar y no desmayar porque se mantuvo enfocado en lo eterno. Siempre enfocado en lo que no se ve. Siempre rehusando enfocarme en lo que se ve. Ahí está. Y usted siga tratando, y usted sigue tratando, y usted sigue tratando, y usted clama a Dios, usted dice, cuando tú me veas que me estoy enfocando en las cosas que se ven, y estoy siendo negligente al no enfocarme en lo que no se ve, haz lo que sea necesario. Disciplíname, jamaquéame, hálame por una oreja, hálame el pelo como lo hacían a uno cuando era chiquito, haz lo que sea. Tráeme al punto que yo pueda volver a enfocarme en lo que no se ve. Y cada vez que saco los ojos y como Pedro y me veo en el oleaje, arráncame de ahí, sácame de ahí y llévame a mirar a donde debo mirar. Y mientras más eso sucede, familia, por favor, lo que va a suceder es que eventualmente se va a convertir en un hábito. Y usted va a estar consciente y usted se va a percatar. Como me pasó esta mañana en el baño, los 5 minutos que me bañé, las 42 veces que me puse a mirar en el oleaje que había a mi alrededor. Y cada vez que miraba el oleaje, el Espíritu Santo me decía, otra vez. No, ay, perdona, sí, mirando lo que no se ve. Y vuelvo nuevamente a lo mismo. Se va a convertir en un hábito. Y se convierte en un hábito, familia. Y es lo mejor que le puede pasar a usted y que le puede pasar a su familia. Y la última cosa que vamos a ver, el último punto, es que preciso regocijarme porque mi hombre interior se va renovando diariamente. No me desaliento porque yo estoy consciente, estoy seguro que mi hombre interior se va renovando diariamente. Y por lo tanto, preciso enfocarme en lo espiritual y no en lo físico. Por tanto, no desmayamos porque aún nuestro hombre exterior se va desgastando. El hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Voy a ir un poquito rápido para terminar a tiempo, familia, ¿ok? Pablo está diciendo en este versículo 17 lo siguiente, por tanto, no desmayamos. Y si no desmayo es que persisto. Si no desmayo es que persevero. Es que continúo sirviéndole al Señor. Es que me golpearon, tropecé, pero me levanté. ¿Right? Por tanto, no desmayamos, persistimos, aunque, esa palabra es clave, o dado el caso, porque sin lugar a dudas, nuestro cuerpo exterior, que es mi cuerpo físico, que es este envase terrenal, que es este vaso de barro agrietado que usted y yo somos, alguien dice amén. Right? Se va desgastando, y mientras eso sucede, el otro hombre que hay en mí, que es el hombre interior, que es mi alma. Pablo lo habla del verdadero yo.
Es el ser real que vive eternamente como producto del nuevo nacimiento. Es la nueva creación. El que está en Cristo es una nueva creación. Ese es el hombre interior. Y ese, en el momento en que el hombre exterior se va desgastando, ese hombre interior simultáneamente se va ¿qué? Se va renovando, se renueva diariamente. Escriba esto en sus notas, por favor. Pablo pudo soportar lo que le asaltaba, que era la tribulación, el sufrimiento de todo ese sinnúmero de cosas. Lo que le asaltaba en la dimensión física, en el hombre exterior, porque estaba enfocado en lo que sucedía en la dimensión espiritual. Lo que me interesa es que el que está dentro, lo que yo soy, lo que realmente yo soy, se renueva. Esa es la prioridad. La palabra enseña que en los que han nacido de nuevo, que son los cristianos genuinos, la esencia de su ser, lo que ellos son, esta nueva criatura, esta nueva creación, consiste de dos aspectos. Y que en cierto sentido, bastante, estos dos aspectos nuestros se mueven en direcciones opuestas. Hay un hombre exterior que se mueve en una dirección y hay un hombre interior que va en otra dirección. El hombre exterior constantemente se mueve en dirección a la destrucción, en dirección al desgaste, en dirección al deterioro. Y yo someto a su consideración, y usted lo sabe, pero a veces se le olvida. Uno no tiene que decir todas las cosas que le vienen a la mente. Amén. Señor, ayúdame para no hablar más de más en este punto, porque aquí sí que podría descargar ahí y estar 3 horas hablando de esto. El hombre exterior constantemente se mueve en dirección al deterioro, a la destrucción, al desgaste, ¿verdad? Y lo que quiero señalar, que no quiero extenderme, es en esto. No, repita conmigo, no hay forma de parar eso. Y no hay forma de parar eso. Muchas personas viven, y no quiero entrar ahí, pero tengo por lo menos que mencionarlo brevemente, ¿ok? Y muchas personas viven enfocados en el tratar de parar eso. De parar algo que no se puede parar. Detener. ¿Right? Este hombre exterior constantemente se mueve en dirección al deterioro, al desgaste, a la destrucción. Y no hay forma en que nosotros podamos detener eso. Otra vez nos enfocamos en lo que no se ve y no nos enfocamos en lo que se ve. No nos enfocamos en lo pasajero, momentáneo, nos enfocamos en lo eterno. Nos enfocamos en lo espiritual y no nos enfocamos en lo físico. No hay forma de usted y yo poder persistir, perseverar, no desalentarme, si mi enfoque está en lo físico. Si lo físico no lo puedo controlar, se va a desgastar. Ahora, ¿por qué no podemos detener eso? ¿Por qué este hombre físico va en dirección al deterioro, a la destrucción? No importa si vivimos aquí o vivimos en Puerto Rico, o vivimos en Colombia, o vivimos en Venezuela, donde sea que vivamos, sucede lo mismo. Porque eso es de esa forma. Aquí tiene una buena contestación a eso. Quizás usted nunca lo ha visto de esa forma. Es de esa forma porque este cuerpo físico nos fue dado por Dios para que fuera nuestra residencia temporal. Y todos y cada uno de nuestros cuerpos eventualmente mueren, se deterioran, se desgastan y mueren, ¿verdad?
Aunque si usted está en Cristo, eventualmente ese cuerpo será resucitado de la tumba en una condición gloriosa que durará eternamente. Hablando del hombre exterior, Pablo en 2 Corintios 7 se refiere al mismo como vaso de barro. Pablo dice, pero tenemos este tesoro que es la nueva creación, right? Que mencionamos hace un momento, en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que el hombre exterior, ¿qué es? Es la parte del ser humano que perece. Son las características físicas que usted y yo tenemos. En mi caso, nariz grande, frente ancha, llena de chichones, right? Las partes internas del ser humano, e incluye también las funciones del cerebro. Y todo eso, que es el punto que quiero destacar en este momento, es afectado por el proceso normal de envejecimiento que cada uno de nosotros experimentamos. Alabado sea Cristo. Tiene un papelito crema ahí en el bosquejo, ¿verdad? Sáquelo un momentito, por favor. Mírenlo en la parte que tienen los piececitos allí. Tiene una porción bíblica clásica que es Eclesiastés, capítulo 12, versículos del 1 al 7, donde Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una descripción bien acertada de ese proceso normal de envejecimiento del hombre exterior. Vamos a leer el versículo 1 y de ahí vamos a brincar al versículo número 3 y hasta que lleguemos al final. Otra vez, estamos leyendo esto porque Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, por tanto no desmayamos, aunque este cuerpo, nuestro hombre exterior, que este cuerpo físico, estos vasos de barro, todas esas cosas que señalemos, se va desgastando. Leemos esto entonces como una descripción de ese proceso de desgaste. Salomón comienza en el versículo 1, mire por favor lo que dice. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En otras palabras, lo que está diciendo es, busca a Dios cuando eres joven, antes de que te pongas viejo y la vida se torne difícil. Y entonces, del versículo 3 en adelante, Salomón nos dice cómo el ser viejo se siente, cómo tú te sientes cuando te estás poniendo viejo. Versículo 3 nos dice, cuando tiemblan los guardias de la casa. ¿De qué está hablando? Se refiere a las manos, los guardias de la casa es nuestro cuerpo, los guardias son las manos y los brazos que nos protegen. Y dice, cuando los guardias de la casa, ¿verdad? Cuando tiemblan los guardias de la casa y llega el momento en cuando usted y yo nos empezamos a poner viejos, que los guardias de la casa, que son las manos, que son los brazos, comienzan a temblar. Le sucede a todo el mundo que comienza a envejecer, preste atención. Y luego dice, y se encorven los hombres fuertes. ¿Qué es eso? Se refiere a cuando las piernas, que son fuertes porque cargan los músculos mayores de nuestro cuerpo, cuando las piernas comienzan a debilitarse, comienzan a torcerse. Y luego dice, y cuando cesen de trabajar, está hablando del proceso de envejecimiento normal de todo ser humano, cuando cesen de trabajar las molineras, porque han disminuido. Eso se refiere a los dientes, a las muelas, que han disminuido porque se han caído.
Algunos de ustedes se están riendo a través de sus dentaduras postizas. Debió haber dicho algunos de nosotros. Y luego dice, y se queden a oscuras las que miran por las ventanas. Eso se refiere a las ventanas de los ojos. The window pane, right? P-A-N-E, right? Cuando las puertas de afuera se cierren, y versículo 4, y se vaya apagando el ruido del molino, cuando se escuche la voz del ave. En otras palabras, lo que está sugiriendo Salomón aquí es que cuando estamos envejeciendo nos encerramos y no queremos salir, no queremos hacer nada, y que nuestro sueño es tan liviano que el ruido más leve que el cántico de un ave nos despierta. Versículo 4. Pero las canciones dejan de oírse. Eso quiere decir que ya no escuchamos bien. Que todo suena suave y apagado. Cuando se teme o se tema también a las alturas. Porque tememos caernos, ¿verdad? Porque en el pasado no temíamos eso, pero ahora sabemos que si nos caemos de algún lugar alto, ¿qué pasa? Nos va a quedar un hueso sano. Y se llene de peligros el camino. ¿Qué quiere decir eso? Se refiere al hecho de que cuando estamos envejeciendo, cuando caminamos, lo hacemos temerosamente, mirando hacia abajo, hacia el suelo, en caso de que haya algún agujero, en caso de que haya una piedra. En el camino que cuando éramos jóvenes caminábamos corriendo, brincando de un lado a otro, ahora cuando estamos envejeciendo vamos poco a poco. Y luego dice, y florezca el almendro. Eso yo no lo entendí muy bien y tuve que hacer un pequeño estudio y el punto es que el almendro en el Oriente Medio, pues una de las cosas que sucedía que cuando lo floreciera es que se tornaba totalmente blanco. Quiere decir que está hablando de ¿qué? De las canas del pelo. Y la langosta sea una carga y se pierda el apetito. Cuando se habla de la langosta se refiere al hecho de que ya no caminamos como antes, que bajo ninguna circunstancia se nos ocurre saltar y que haríamos cualquier cosa menos saltar, porque sabemos que no es el momento para hacerlo. Y luego dice, porque el hombre se va a su morada eterna y rondarán por las calles quienes hacen duelo, se refiere a la proximidad de nuestro funeral. Y luego dice, antes que la cadena de plata se quiebre, eso se refiere a la espina dorsal, se rompa el cuenco de oro, eso se refiere al hecho de que el cerebro se deteriora, el cántaro antes de que el cántaro se quiebre junto a la fuente, se refiere al corazón, de donde emana todo, la fuente del corazón, y la polea se rompa sobre el pozo, nos habla del endurecimiento de las venas y las arterias, antes de que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. La imagen es clara aquí, esto nos habla de la muerte. Y usted se pregunta, ¿de dónde usted sacó eso? ¿Cómo llegó a esa conclusión? Pues sabes que escuché a alguien hablando sobre el particular y me dediqué por varios días a estudiar esa porción bíblica y considerar lo que se había escrito a través de los años sobre esa porción bíblica. Y es un consenso de los grandes pensadores teológicos en los últimos 300, 400 años de estudiar eso, el significado de cada una de esas cosas que Salomón utiliza en el contexto de aquel momento y se refiere a cada una de las cosas que le dije. Ahora, ¿por qué mencionar eso? El punto es que la imagen que Salomón nos presenta, ¿verdad?, no es muy placentera que digamos, y el hecho es que algunos de nosotros somos una buena ilustración de lo que Eclesiastés 12 describe. ¿Amén?
Y los que no son una descripción, un ejemplo en este momento, pues simplemente enjoy your day, porque lo tuyo viene también. De cada uno que nace, todos pasan por el mismo proceso natural de envejecimiento. Y por lo tanto, por favor, envejece con gracia. Yo estoy tan tentado a seguir hablando de eso, pero no quiero hacerlo. Right? No insistas en detener algo que ya Dios ha prescrito. No inviertas tus recursos. No comprometas tu salud tratando de extender algo que Dios ha dicho que no es de esa forma. ¿Cuántos están entendiendo? Good deal. Pablo se está poniendo viejo. Pablo está consciente de eso. Pablo confiesa que su cuerpo exterior se está deteriorando. Por eso dice, nosotros no desmayamos, aunque sabemos que nuestro cuerpo exterior se está desgastando. Ahora, preste atención, por favor. En el caso de Pablo, el cuerpo exterior se está desgastando no solamente por el proceso natural de desgaste, ¿verdad?, de envejecimiento humano. En el caso de Pablo, su cuerpo exterior se está desgastando porque porque él se había consumido en su servicio al Señor. Pablo era un hombre que desde que conoció a Cristo, antes de Cristo él estaba entregado a Dios incorrectamente. Después de Cristo esa entrega se multiplicó 1,000 millones de veces. Pablo se quemó por el Señor. Pablo lo que tenía probablemente eran 40 o 45 años y Pablo se sentía como si tuviera 90 años. Pues porque Pablo no paró en ningún momento. Su cuerpo exterior se fue desgastando por su compromiso con el Señor. Right? Además de eso, se fue desgastando porque sus enemigos lo habían maltratado seriamente. Latigazos, cárceles, todo el sinnúmero de cosas que usted y yo sabemos. Otros cristianos, tristemente, le habían tratado cruelmente. Y en adición a eso, los problemas que Pablo enfrentó, si usted lee la Escritura detenidamente, se va a dar cuenta que eran problemas que muchas personas experimentaban, pero él los experimentó en proporciones exageradas. Así que Pablo está consciente de que su cuerpo exterior se va deteriorando, pero al mismo tiempo está consciente de que su hombre interior, no obstante, se renueva diariamente. Como señalé al comienzo, el hombre exterior y el hombre interior se mueven en direcciones totalmente distintas, contradictorias, right? El hombre exterior se mueve en dirección al desgaste, al deterioro, a la destrucción, pero el hombre interior se mueve en dirección a la renovación. Y el hombre interior es esa parte nuestra que es correcto decir que está vestida de eternidad. 2 Corintios 5:17 dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Está hablando de lo que estamos hablando en este momento. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Porque en el idioma original sugiere que es un proceso constante, que está activo, se están haciendo nuevas constantemente. ¿Okay? Ese hombre interior es la parte nuestra, alabado sea el nombre de Cristo, que se olvida de lo que queda atrás y que se extiende para alcanzar lo que está delante. Es de lo que Pablo habla en Filipenses capítulo 3, versículos del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haber alcanzado, pero una cosa solo hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. El hombre interior, contrario al hombre exterior, es la parte de nuestro ser que ha sido afectada, o mejor dicho, la parte de nuestro ser que ha sido efectuada. Son palabras distintas, efectuada, realizada por la gracia generadora de Dios. Escriba esto en sus notas, por favor. Pablo estaba más interesado en lo que está pasando en su interior que lo que estaba pasando en su exterior. Ahí tenemos otro issue. Pablo estaba más interesado en lo que está pasando en su interior que lo que estaba pasando en su exterior. Y tenemos otro issue porque nosotros somos todo lo contrario. La mayor parte de nosotros estamos más preocupados por lo que está pasando en nuestro exterior
que lo que está pasando en nuestro interior, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestro dinero, nuestro esfuerzo, nuestra energía, normalmente la invertimos preocupándonos por preservar, debía haber dicho, lo que está en nuestro exterior y desatendemos grotescamente el hombre interior. Pablo está consciente de que solamente Dios puede alcanzar, escucha que es importante, solamente Dios puede alcanzar nuestro hombre interior. Solamente Dios puede renovar nuestro hombre interior, el mío y el de mi vecino, el mío y el de mi hermano, el mío y el de mi mamá, el mío y el de mi papá. Solamente Dios lo puede alcanzar, solamente Dios lo puede renovar. Pablo está consciente de eso. Y Pablo está consciente de que cuando eso sucede, que cuando Dios alcanza eso, cuando Dios renova eso, entonces, genuinamente, Cristo se siente en casa. Y si Cristo se siente en casa, eso se va a ver consistentemente en nuestra conducta, no en un momento en particular, sino consistentemente. Efesios 3:16 dice, Pablo orando, ¿verdad?, por los cristianos de Éfeso, estoy orando para que Dios os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecido con poder en el hombre interior, por su espíritu. 2 Corintios 12:10, pasaje que todos nosotros conocemos, dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en mis debilidades, ahí haciendo referencia al hombre exterior, en insultos, en necesidades, persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, hombre exterior, entonces soy fuerte. ¿Dónde soy fuerte? ¿Adentro o afuera? Adentro. Alabado sea el nombre del Señor. Isaías tiene algo parecido en mente, o por lo menos comparte la perspectiva de Pablo, ¿verdad? Isaías hablando del hombre interior, no del hombre exterior. Muchos de nosotros a través de los años hemos citado este pasaje bíblico pensando en el hombre exterior. Isaías no está pensando en el hombre exterior, Isaías está hablando del hombre interior. Isaías capítulo 40, versículos del 28 al 31, dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno Jehová, el cual creó los confines de la tierra, Él no desfallece ni se fatiga con cansancio, su entendimiento no hay quien lo alcance. Y luego dice, Él da fuerzas al cansado. No pierda de vista que no está hablando del cuerpo físico, está hablando del cuerpo espiritual. Right? El cuerpo interior, debió haber dicho. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse, fatigarse interiormente. Hasta los más fuertes llegan a caer. No está hablando de que tropezaron, familia, y se cayó en el piso. Está hablando interiormente, espiritualmente. Right? Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como águilas. ¿Puede alguna persona que está en Cristo volar como águila? Claro que no. No. ¿Físicamente puede volar como águila? No. Me avisa si viste alguno que haga eso. Podrán correr sin cansarse, a menos que sea un robot, ¿verdad? Todos nosotros corremos, podemos correr unos más que otros, pero siempre nos cansamos. O sea, que no está hablando físico, está hablando de lo interior, está hablando de lo espiritual. Caminar sin fatigarse. Repita esto conmigo, por favor. Dios siempre está presente en nuestros problemas. Importante. Por lo tanto, familia, en el momento en que nos involucramos en los asuntos y problemas de esta vida, que aunque no queramos hacerlo, tenemos que hacerlo, mientras somos afectados por los procesos naturales de la vida, que el proceso de envejecimiento que hemos mencionado, y también mientras participamos en los conflictos y en las dificultades que el vivir una vida cristiana genuina trae consigo, porque mientras más usted insista en vivir una vida cristiana real, más tribulación va a tener. Todos los que quieren vivir piadosamente van a experimentar persecución. Mientras eso sucede, usted y yo precisamos sacar nuestros ojos
de estas cosas que se ven y realizar, darnos cuenta que por la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios, el Espíritu Santo está obrando, está trabajando en nuestro hombre interior a través de todas estas cosas que suceden en nuestro alrededor, y es precisamente en eso donde usted y yo debemos enfocarnos. Escriba esto en sus notas, por favor. Las dificultades, el sufrimiento, las pruebas y el dolor de esta vida contribuyen a nuestra fortaleza eterna. ¿Por qué razón? Porque estas cosas nos empujan hacia Dios. Las dificultades, el sufrimiento, las pruebas, el dolor en esta vida contribuyen a mi fortaleza interna. Y yo tengo la opción de preocuparme por mi apariencia externa o mi fortaleza externa, el gym, ejercicio y toda esa cuestión que no es censurable, by the way. Otra vez, pero ese no debe ser nuestro enfoque. No es que no debo preocuparme por cómo me veo, no. El punto es que eso no debe ser mi enfoque. Amén. All right. Ok, gloria a Dios. Déjeme decir dos de estas cositas y terminamos, ¿ok? Mucho de lo que hemos estado hablando, como dije al comienzo la vez pasada y este domingo, resulta misterioso, ¿verdad? Un misterio divino. El hecho de que muchas veces son las pruebas físicas de nuestro hombre exterior, el vaso de barro que nosotros somos, son esas experiencias, ¿verdad? Otra vez, esas pruebas físicas las que nos conducen a la fortaleza espiritual. La calamidad que experimentamos en el hombre exterior muchas veces es lo que nos conduce a la fortaleza interior. ¿Estamos entendiendo? ¿Right? Eso es como un misterio. ¿Verdad? Y la razón es, bíblicamente hablando, que el sufrimiento está íntimamente conectado con el crecimiento espiritual. Quiere decir que si eso es cierto que lo es muy poco probable que usted y yo crezcamos espiritualmente cuando todo es color de rosa. Vuelvo a ser tentado en este momento de mencionar cosas que quisiera mencionar, pero sé que no es propio mencionarlas en este momento. Hay montones de cosas en las cuales nosotros invertimos nuestro tiempo y nuestros recursos y nuestro dinero que no redundan bajo ninguna circunstancia en lo que es importante, que es nuestro crecimiento espiritual. Es un misterio. Pruebas físicas de mi hombre exterior de vaso de barro conducen a la fortaleza espiritual. Déjeme dar un ejemplo. Preste atención, por favor. Yo asumo que usted, si está en Cristo, se ha dado cuenta de esto. Se ha dado cuenta de que cuando a un cristiano le comunican que tiene una enfermedad terminal para la cual no hay tratamiento, y usted pasa tiempo con esa persona, definitivamente usted tarde o temprano se va a asombrar y va a quedar maravillado por la fuerza espiritual que esa persona manifiesta. ¿Por qué eso es de esa forma? Te puedo hablar por experiencia. En mis años de caregiver. Es de esa forma porque esa persona, al estar consciente de la enfermedad o el estar consciente de la enfermedad terminal, le fuerza a hacer lo que usted y yo debemos hacer en este momento, que es sacar los ojos del cuerpo físico, el cuerpo exterior,
Y ahora para esa persona lo único que le queda para preocuparse es por lo espiritual. No hay nada más por lo cual preocuparse. Y es de ahí de donde sale la fuerza espiritual que usted puede percibir en esa persona. Así que desde una perspectiva bíblica, las pruebas y la aflicción que usted y yo padecemos solo pueden impactar nuestro hombre exterior, el cual diariamente se está deteriorando en el proceso natural de envejecimiento o por las muchas aflicciones que muchos de nosotros experimentamos al querer vivir para Cristo. Por otro lado, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo, que esas mismas pruebas y aflicciones no impactan el hombre interior en la misma forma, porque solo pueden afectar nuestro hombre interior en la medida que usted y yo se lo permitamos. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la medida en que usted y yo le permitimos a la aflicción y a la adversidad que afecte nuestro hombre interior? Simplemente es cuando usted y yo sacamos nuestros ojos de las cosas eternas, esa es la medida. Lo que está pasando en el exterior me afecta cuando yo saco mis ojos de lo eterno. Sin embargo, gloria a Dios también, si mantenemos nuestro enfoque en lo eterno, recordamos que esta leve aflicción momentánea está produciendo en nosotros un eterno peso de gloria que no puede compararse con nada. Entonces, nuestro hombre interior se estará renovando diariamente. Por lo tanto, familia, personas que nos visitan en el día de hoy, en los momentos de mayor aflicción y pruebas en nuestra vida, usted y yo podemos estar confiados, estamos en Cristo, de que el Dios Todopoderoso está obrando en nosotros. ¿Cuántos están pasando por grandes pruebas en este momento? Si usted es de Cristo, usted puede y debe vivir confiado de que el Dios Todopoderoso está renovando su hombre interior. Está trabajando en nosotros. Usted y yo podemos vivir con la absoluta certeza de que en este tiempo de aflicción presente, Dios tiene un propósito eterno. Dios está haciendo todas estas cosas que hemos dicho. Ahora falta algo. ¿Qué es lo que falta ahora? Lo que falta ahora es que nosotros hagamos nuestra parte. Par de preguntas. ¿Será que usted en esta hora finalmente resuelve no seguir poniendo sus ojos en las cosas que se ven? Y también resuelve vivir enfocado en las cosas que no se ven. Esa es la parte suya y mía. A resolve, una resolución, no más. Voy a estar consciente de que hay cosas que hay oleaje, marejada a mi alrededor. Pero mi enfoque va a estar en Cristo, mi enfoque va a estar en lo que no se ve. Y Espíritu Santo de Dios, cada vez que se me ocurra estar mirando para el lado, repréndeme en la forma que entiendas apropiada, pero que yo vuelva a enfocarme en las cosas que no se ven. ¿Será que usted seriamente se propone mantener su enfoque en Cristo? En la herencia que Cristo tiene preparada para nosotros, para nuestro disfrute, que vamos a compartir con Él. Si usted y yo hacemos eso, ¿verdad? Determinarnos a poner nuestra mirada en lo eterno, no en lo pasajero de aquí, en lo espiritual, no en lo físico, en lo que no se ve en vez de lo que se ve. Entonces, no importa lo que pase a nuestro alrededor, con Pablo llegaremos a decir, por lo tanto,
no desmayamos. Lo más importante que usted pueda darle a su familia es perseverar en su servicio a Cristo. No hay nada más importante. Y sobre todo cuando usted lo hace en medio de la adversidad, en medio del dolor. Otra vez, enseñanzas como esas no las vas a escuchar en Enlace o en TVN, donde el énfasis es que todo está bien y que tú declaras y que tú rechazas y que tú atas y todo ese montón de cosas. Para perseverar en nuestro servicio al Señor en medio de la adversidad, precisamos enfocarnos en el hombre interior, no en el exterior. En lo futuro, no en el presente. En lo espiritual, no en lo físico. ¿Cuántos están pasando por momentos de dolor en este momento? Si es así, usted necesita pedirle a Dios que le capacite para sacar sus ojos del dolor presente y enfocarse en la gloria futura. Señor, ayúdanos a consumirnos con las cosas que no se ven, en vez de estar consumidos en todas estas cosas que podemos ver que lo que hacen es, pues, alejarnos de ti. Que el Señor nos ayude a colocar lo que no se ve por encima de lo que se ve. Que nos ayude a colocar el futuro por encima del presente. Que nos ayude a colocar lo espiritual por encima de lo físico. De seguro, si hacemos eso, por medio de la gracia de Dios, bajo el poder y la dirección del Espíritu Santo, con Pablo también podremos llegar a decir lo que dice la palabra de 2 Corintios capítulo 7, versículo 4, versículos 7 y 9. Pero tenemos este tesoro, es el nuevo hombre, la nueva creación, el hombre interior. En un vaso de barro, este hombre exterior, para que la excelencia del poder sea de Dios, no de nosotros. Nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, que es nuestra meta. Llegar al punto donde cuando estemos atribulados en todo, pero que no estemos angustiados. Que estemos en apuros, pero que no estemos desesperados. Que seamos perseguidos, pero que no nos sintamos desamparados por Dios, que es lo que es importante. Y que cuando nos golpee la vida, las circunstancias, las personas, y seamos derribados, podamos vivir con la certeza de que al momento de caer, no voy a caer en el piso, voy a caer en los brazos de ese Padre amoroso que está esperándome ahí, para recibirme, para asegurarme que mi aterrizaje no sea muy doloroso y para levantarme como siempre lo ha hecho y ha prometido hacerlo, porque Él es nuestro buen pastor. God is good? All the time. ¿Conoce usted al buen pastor? ¿Conoce usted a Cristo? ¿Le ha entregado su vida al Señor Jesucristo? ¿Lo ha hecho el Señor de su vida? ¿O es Cristo todavía para usted, Brother John? ¿O es Cristo para usted simplemente lo que es para muchas personas? Un salvavidas, un neumático de repuesto que está presente en la vida suya cuando la cosa se pone mal, la cosa se incomoda, cuando el resultado del laboratorio no es bueno, es malo, cuando se pierde la propiedad, cuando la relación está próxima a ser destruida. Seamos honestos. Si Cristo es Cristo, si Él es mi Señor, si Él es mi Salvador, yo soy su servidor, yo soy su esclavo. El punto no es lo que yo diga,
El punto es que ¿qué es lo que refleja la vida mía? ¿Qué es lo que refleja mis prioridades? ¿Has invertido, qué, hora y media, 2 horas aquí en el día de hoy? ¿Te cuesta? No tiene sentido el sentarme tanto tiempo a escuchar tantas cosas. Ese es tu pensamiento. Esos son los pensamientos que tú has permitido que se aniden en tu cabeza, que te hagan nido ahí. ¿Le sirves a Dios? Por favor, entienda que esto es una iglesia, ¿verdad? Tu iglesia. Servirle a Dios no es exclusivamente eso. Es una parte importante, pero no lo es todo. El servicio a Dios es más importante en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en las circunstancias en que, cómo respondemos. La pregunta no es si usted va a la iglesia. La pregunta no es si usted es miembro de una iglesia. La pregunta no es si usted ayuda en una iglesia. La pregunta es si usted le sirve con su vida a Dios. Tarde o temprano todos tendremos que rendir cuentas. Hagamos lo que es correcto a los ojos de Dios ahora que podemos. Llegará el momento en que no podremos hacerlo. Por el proceso natural de la vida. Hay tiempo específico para cada cosa en este mundo. Hay cosas que se pueden hacer solamente en un momento en particular. Muchos de nosotros vivimos frustrados porque queremos hacer esas cosas en el momento que no era. El tiempo para hacerlas ya pasó. Gloria a Dios. Amén. Dios está con nosotros, no importa lo que pase. Una última cosa bien breve. Creo que una de las cosas más significativas que se han compartido conmigo por parte de muchos de los pastores buenos que Dios ha puesto en mi camino, y maestros y toda esa cuestión, ¿verdad? Es la exhortación que se me dio hace mucho tiempo, donde se me recordaba. There's a difference between gifts and the giver. That I needed to purpose in my life not to seek after gifts, regalos. That I needed to pursue the giver. Esa enseñanza se ha quedado conmigo y hoy, a manera de conclusión, antes de orar y terminar, se la recuerdo. Es una cosa querer a Dios por las cosas que me puede dar. Otra cosa es querer a Dios porque lo que Dios es. ¿Right? Muchas personas lo que dicen que buscan de Dios están buscando lo que Dios da, lo que Dios provee. El Dios que lo resuelve todo y que puede mejorar esto y puede mejorar aquello otro. Y una vez Dios en su fidelidad y su paciencia concede, ahora Dios sale del panorama. Si ese es nuestro caso, no continuemos así, por favor. All right? Dice la Escritura que si hoy escuchas mi voz, no endurezcas tu corazón. Señor, empieza conmigo y ten misericordia de mí, que soy hombre pecador. God is good.
all the time.